encontramos en la hoja 29, Carilla A, en el último renglón, exactamente en la cuarta palabra. Rab Aha Bar Rabá. La clase anterior terminamos explicando un artículo que decía: aquella persona que consume del producto leudado que era patrimonio del gran templo dentro de la festividad de Pesaj. Dos opiniones dijo aquel artículo. Hay quien dice: él es culpable y responsable, debe pagar la multa de lo que él consumió y traer una ofrenda para reparar la falta que él cometió de perjudicar y hacerle perder al gran templo algo que tenía mínimamente un valor monetario. Y otra opinión decía que no. ¿Cuál era el punto exacto de la discusión? En la clase anterior vimos dos explicaciones distintas. Ahora vamos a continuar con otras dos explicaciones más del Ineder y vamos a encontrar que Rab Aha Bar Yaakov, que da su explicación, va a retractarse de lo que vimos en la clase anterior, como vamos a ir explicando. Nos dice la Gemara lo siguiente: Rab Aha Bar Rabá Tanala Leha Shamata Mishemed Rab Yosef. Este sabio, Rab Aha Bar Rabá, él estudió la explicación que dio Rabbi Yosef sobre el artículo anterior, ya que ayer vimos, en la clase anterior, vimos una explicación que ya había dado Rabbi Yosef, cómo interpretarla. Este otro sabio dice en nombre de Rabbi Yosef que había explicado distinto aquel artículo. Ve al Ishna de la siguiente manera: de Kule Alma en Podim et HaKodashim Leachilan LaKelavim. Están todos de acuerdo, si todos coinciden, de acuerdo a esta interpretación, que no se puede rescatar algo que era del gran templo para entregárselo a los perros que lo consuman. Ni los perros, y lo mismo se aplicaría para un gentil. No se puede rescatarlo para dárselos a ellos. Ahora bien, en la festividad misma, nosotros no podemos darle ningún uso, ningún consumo. ¿Qué sí vamos a poder hacer, como dijimos en la clase anterior? Quizás acercársela a un perro, que el perro no tiene ninguna prohibición ni restricción. Pero, siendo que ahora están todos de acuerdo que no se puede rescatar algo que era santo para dárselo a un perro, ni siquiera esa posibilidad la tenemos en pie. Veaja mi flegue. Y aquí entonces el punto de discusión, de acuerdo a esta versión, tiene que ser otro. ¿En qué están discutiendo? En lo siguiente: durante la festividad no tenemos manera de poder usufructuar y darle algún provecho o beneficio, pero sí posterior a la festividad. Como dijimos en la clase anterior, el autor de esta baraitá, de este artículo, sostiene como Rabbi Shimon que la prohibición de tener provecho solamente durante la festividad. Posterior a la festividad no hay ningún problema de tener provecho, de tenerse provecho de los leudados. Entonces, si bien ahora nosotros estamos dentro de la festividad, podemos ver a futuro. Posterior a la festividad va a tener un valor monetario. Sí se le va a poder dar uso. Sí lo podemos rescatar y darle consumo humano por nosotros mismos. Entonces, cuando en la festividad yo lo como, lo consumo y le quito al gran templo este producto, ahí es donde entra en cuestión. ¿Se llama que le estamos dañando algo de valor monetario o no? Si algo que provocaría en el futuro pérdida monetaria, si es considerado también actualmente como una pérdida monetaria. La primera opinión, que dijo que uno va a ser culpable y va a tener que pagar y traer las ofrendas, etc. Él sostiene algo que generaría en el futuro un valor monetario. Cuando nosotros lo dañamos y lo destruimos actualmente, se llama como haber dañado algo que tiene valor monetario también actualmente. Es decir, este pan, siguiendo el ejemplo, que ahora mismo no tiene ningún valor, porque ahora no hay cómo venderlo y cómo tener usufructo de él. Al ser que en el futuro, posterior a la festividad, sí, él considera, ahora mismo, lo vemos como que estamos dañando algo que tiene valor. Y si tiene valor, entonces perjudicamos
al gran templo y tenemos que hacernos cargo y responsables de todas las consecuencias, como dijimos. Uman de Amar lo mal, en cambio, quien dice que no es culpable y no debe traer ofrenda ni pagar, etc. Él considera y entiende que no es considerado un objeto de valor monetario en la actualidad. En el futuro, cuando termine la festividad, sí tendrá su valor, no actualmente. Y yo solamente me fijo en el momento en que se está consumiendo y destruyendo. En ese momento no tiene ningún valor, entonces yo no perjudiqué al gran templo y no tengo que pagar ni traer ningún tipo de ofrenda. Esta sería una tercera explicación, sumando a las dos vistas en la clase anterior, sería una tercera explicación del artículo estudiado anteriormente. La cuarta explicación, que es la que nos interesa a nosotros para hilvanar y relacionar con lo estudiado en la clase anterior. Abajabar Jacob Amar, Abajabar Jacob él dijo, de Kule alma davar agorem le mamón, que mamón dame. Todos coinciden y están de acuerdo que se considera que tiene valor monetario también en la actualidad, porque posterior a la festividad se puede tener provecho. Posterior va a tener provecho, entonces actualmente también se llama y se considera que tiene un valor. Entonces estaríamos perjudicando al gran templo al destruirlo y consumirlo. Entonces, ¿por qué la segunda opinión dice que no tiene que hacerse cargo y responsable? Rabajabar Jacob dijo, la discusión que hay aquí es como discutieron Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Man de Amar lo mal, aquel que dijo, él no cometió ninguna falta, no tiene que hacerse cargo y no es responsable de pagar nada, es porque si bien algo que en el futuro tendría valor, considero que tiene valor actualmente, como lo utilizó de introducción a Rabajabar Jacob ese concepto, de todas maneras, que Rabbi Yehuda, él sostiene como Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nos enseñó que antes, durante y posterior a la festividad no se puede tener ningún tipo de provecho. Por ende, este pan, incluso que termine la festividad, no hay manera de poder utilizarlo y tener algún beneficio y provecho de él, ya que incluso después de la festividad está prohibido de tenerse de él provecho. Entonces, si nunca se va a poder tener provecho de él, entonces no tiene absolutamente ningún valor. Y quien lo consumió no tiene que pagarle nada al gran templo, ya que no lo dañó en lo más mínimo. En cambio, el que dijo que debe hacerse cargo es porque sostiene como Rabbi Shimon, que dijo que la prohibición es solo durante la festividad, pero posterior a ella se puede tener provecho. Entonces, va a tener un valor en el futuro. Davar agorem le mamón, que mamón dame. Y ya nos trajo la introducción a Rabajabar Jacob. Todos coinciden que si en un futuro tiene un valor, se llama que actualmente también lo tiene, y por lo tanto perjudiqué, de acuerdo a Rabbi Shimon, al gran templo al haberlo consumido. Por eso debe hacerse cargo y traer la ofrenda y pagar, etc. Ahora bien, esta es la cuarta explicación que da Rabajabar Jacob. Rabajabar Jacob, él nos había enseñado, como vimos en la clase anterior, de Rabajabar Jacob de Amar. ¿Acaso no fue Rabajabar Jacob quien nos dijo en la Carisha A de Amar de Rabbi Yehuda y Alif Seor de Ajilam y Seor de Reía, que Rabbi Yehuda había hecho una comparación entre la prohibición de no tener en nuestro poder algo leudado con la prohibición de no consumir y tener provecho de algo leudado? Y le había dicho, así como la prohibición de tenencia en nuestra vivienda es únicamente cuando nos pertenece a nosotros, pero si es del gentil o si es del gran templo, no hay ninguna prohibición de tener en nuestras casas. Él había dicho, de la misma manera, no hay prohibición de consumir y tener provecho de un leudado que es del gentil o que es del gran templo. Si es así, como él había dicho en la clase anterior, entonces aquí tenemos que decir que este pan, que era patrimonio del gran templo, sí podríamos tener provecho y consumirlo incluso en la festividad,
como dijo en la clase anterior Rabbi Bar Yaakov, que incluso dentro de la festividad él permitía cuando es del gentil y lo mismo cuando es del gran templo. Entonces tiene valor. ¿Por qué lo eximió? ¿Por qué él dijo que quien lo exime es porque sostiene como viuda? Sino, ella Adar be Rabbi Bar Yaakov me ahí. Esta es la prueba que Rabbi Bar Yaakov se retractó de esa interpretación que dijo que Rabbi Yehuda comparaba la prohibición de tenencia del leudado con la prohibición de consumirlo. Y con esto, la Gemara concluye con lo que había iniciado en la clase anterior, que Rabbi Bar Yaakov, si bien explicó que nuestra Mishnah eran palabras de Rabbi Yehuda, se retractó y descarta que sea Rabbi Yehuda, ya que de acuerdo a esta última conclusión, Rabbi Bar Yaakov considera que Rabbi Yehuda prohíbe de tener provecho tanto antes, durante y posterior, indistintamente si pertenece a un judío, a un gentil o incluso al gran templo. Bajo ninguna circunstancia se puede. Entonces nuestra Mishnah, que permitió el provecho del Goy, no pueden ser palabras de Rabbi Yehuda. Y va a quedar que son las palabras de Rabbi Shimon, como vimos en la clase anterior que explicó Rabá. Con esto, como dijimos, terminamos el punto que estábamos investigando. Sin embargo, la Gemara quiere terminar de analizar este último artículo de la persona que consumió lo que es del gran templo. Y nos dice así: Rabbi Amar, Rabbi por su parte dijo de Kuli Alma en Podim. Están todos de acuerdo que no se puede rescatar algo santo para dárselo a los perros, etc. La vara corembre mamón, la que mamón dame. Entonces, por un lado, nosotros no podemos rescatar este pan para dárselo a consumir a un perro. Tampoco es considerado que tenga un valor monetario porque posterior a la festividad se podría tener provecho. No. Nosotros vemos el hoy y ahora en este momento. Dentro de la festividad no se le puede dar provecho, no tiene entonces ningún valor monetario. Entonces, tendríamos que entender por qué hay una opinión que dice que él es responsable y debe pagar y traer ofrendas. ¿Acaso por algo que no tiene ningún valor y no se puede tener ningún provecho, hay que pagar también? De ajá. Y dice, ¿sabes en qué está discutiendo? Estas dos opiniones del artículo discuten en la misma discusión del Biosía Galilí y los demás Jajamim. Mande a Marmal, quien dijo que debe hacerse cargo responsable y tiene que pagar y traer la ofrenda, sostiene como el Biosía Galilí. El Biosía Galilí era la tercera opinión que nos trajo la Gemara en la hoja 28, en la carilla B, que él dijo, incluso dentro de la misma festividad se puede tener provecho. Solo está prohibido consumirlo, pero venderlo, regalarlo o darle cualquier otra utilidad está permitido incluso dentro de la festividad. Entonces, si nosotros tomamos la postura de Biosía Galilí, este pan que era del gran templo sí tiene un uso y tiene una función incluso dentro de la festividad. Por lo tanto, tiene un valor monetario y quien lo consuma dañó y perjudicó al gran templo y debe pagar la multa del 25% más la ofrenda. Human de amar lo mal que Rambanán. En cambio, quien dice que no debe hacerse cargo, sostiene como las otras dos opiniones, como el Bishimón, el Biudá, que dijeron que en la misma festividad no se puede tener ningún tipo de provecho de él. Y como nosotros nos focalizamos en el hoy y ahora y no en lo que podría ser a futuro, hoy y ahora no tiene ningún valor, entonces no dañó actualmente al gran templo y no tiene que traer ningún tipo de ofrenda ni ningún resarcimiento monetario. De esta manera cerramos entonces lo que la Gemara estaba analizando hasta este momento. Ahora bien, la Gemara va a dar comienzo a un nuevo tema. El tema que va a abordar ahora la Gemara es ¿qué pasa si se mezcla el hametz, el producto leudado, con un producto no leudado? Nosotros vamos a tomar a modo de ejemplo
para bajarlo a nuestra actualidad, una matzá con una galleta. La matzá está permitido, obviamente, durante la festividad, y la galleta, que es leudada, está prohibido, pero son similares. Los ingredientes básicamente son los mismos y es difícil notar la diferencia si nosotros mezclamos una con la otra en trozos. Tomemos como ejemplo una galleta de agua. Si mezclamos la galleta de agua trozada con trozos de la matzá, sería prácticamente imposible distinguirlos entre ellos. Ahora bien, incluso si nosotros los cocinamos conjuntamente, hay un concepto llamado noten ta'am. Un producto despide de su sabor y se absorbe en los otros productos que se encuentran cocinándose en la misma olla. ¿Qué pasa entonces si nosotros mezclamos y cocinamos conjuntamente un producto leudado, una galleta, por ejemplo, con papas? La galleta va a dar gusto a las papas o viceversa, dependiendo obviamente de las cantidades. Ahora bien, esto prohibiría ahora las papas si yo en la festividad de Pesaj cociné las papas con una galleta leudada. ¿Puedo consumir las papas? ¿Ellas absorbieron del gusto? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo es el funcionamiento? Esto es todo el planteo que va a abordar la Gemara ahora. Y nos dice así: Amar Rab, dijo Rab, Hametz Bismanno, el leudado, en la misma festividad de Pesaj, que ahí tenemos prohibición de consumirlo, y quien lo consume está penalizado con muerte prematura, lo alenu, ben beminó, ben shelo beminó, indistintamente si se cocinó y se mezcló con algo de su misma especie, es decir, indistintamente si se cocinó la galleta esta con una matzá, con un pan ácimo, o se haya cocinado con algo que no es de su especie. Vamos a seguir el ejemplo que nombramos, por ejemplo con papas. Asur, indistintamente a el producto similar o no, lo prohíbe por completo y no se lo puede consumir. Lo mismo no, si esta mezcla se hizo posterior a la festividad, es decir, que él considera que también luego de la festividad está prohibido, como la opinión de Rabbi Judá que vimos anteriormente, incluso posterior a la festividad, si se mezcló, ahí tenemos una diferencia a marcar, dice Rab. Beminó azul. Si fue cocinado y se mezcló con algo de su misma especie, la galleta con la matzá, el panásimo, va a estar prohibido. Si lo beminó, mutar. En cambio, si fue con algo de otra especie, seguimos el ejemplo de la papa, va a estar permitido. Así son las palabras que dijo Rab. Vamos a pasar a meditar y analizar sus palabras. De Mayasquinan, ¿cómo es exactamente la situación en la que él está hablando? ¿En qué cantidades, proporciones? ¿A qué se está refiriendo? Y le va a tentar. Si estamos hablando que la cantidad de la galleta leudada puede dar gusto, puede transmitirle su gusto a las papas, Shelo Bismanno, Shelo Beminó, cuando estamos posterior a la festividad, luego de Pesaj, terminó la festividad. Esta galleta que había estado en nuestro poder durante la festividad está prohibido también posterior. Dijimos que sostiene como Rabbi Judá que incluso posterior a la festividad está prohibido de la Torá consumirlo. Beminó, Shelo Beminó, mutar. ¿Cómo es posible que entonces nos haya dicho Rab que de ser haberse cocinado con las papas estaría permitido? Ahí Tama, si le transmitió de su gusto, que es prohibido porque es un gusto de una galleta leudada que no se puede consumir posterior a la festividad, este gusto prohibido penetró en la papa. ¿Cómo puede ser que el día que esté permitido? Esto no es viable. Sino debemos buscar otra interpretación a las palabras de Rab. Bemashu, él está hablando incluso en cantidades ínfimas y pequeñas que no transmitirían ningún gusto, igualmente él dice que tiene que estar prohibido. ¿Cómo funciona esto? Nos dice así: Hametz Bismanno, cuando estamos dentro de la festividad, este pan, ben beminó, ben shelo beminó, esta galleta leudada, tanto si se cocinó con la matzá, tanto si se cocinó
con otra especie, la papa, azul, va a estar prohibido. ¿Por qué va a estar prohibido? Si no transmite de su sabor prohibido, se diluye y se pierde en las cantidades permitidas, ¿por qué igualmente él lo prohíbe? Rab le tame. Rab va fiel a lo que nos enseñó a lo largo del Talmud en distintos lugares. De Rab Shmuel de Ametarbayu, Rab y su congénero Shemuel, ambos sostienen con Isurim Shebatorah, Bemino, Bemasheu. Todos los productos que fueron prohibidos por la Torah de consumir, si se mezclan y se cocinan con otro producto similar a ellos, pero permitido, por ejemplo, carne kosher con carne no kosher, uvas que están dentro de los 3 años con uvas que no están dentro de los 3 años, se cocinaron también conjuntamente, Bemashu, con algo mínimo de cantidad prohibida mezclar la permitida, queda todo absolutamente prohibido. Él sostiene que al tratarse de los mismos sabores, se potencian unos con los otros. Y por lo tanto, el gusto prohibido potenció el permitido y queda absolutamente todo prohibido, más allá de las cantidades que haya de uno y del otro. Se lo dominó, pero tentaba. Pero cuando una prohibición se mezcla con algo de otra especie, entonces solamente va a prohibir si transmite de su gusto. Si no transmite y transfiere de su gusto, se va a permitir. Entonces, aquí, cuando estamos dentro de la festividad de Pesaj, nosotros seguimos el ejemplo, tengo la galleta leudada y la matzá, las cociné conjuntamente, vamos a tener que prohibir todo, es la misma especie, y con algo ínfimo de la galleta leudada quedaría todo prohibido. El inconveniente nos surge cuando esta galleta fue cocinada en la festividad con las papas. Rab nos enseñó que era indistinto. Ben beminó, ben shelo beminó, tanto si era con algo de su misma especie como de otra especie, en la festividad igualmente se prohíbe todo. ¿Y por qué? Si él dijo que depende si transfiere gusto o no. Rab, Gazar Hametz Bizmano Shelo beminó Atumino. Rab, por la severidad que hay en consumir una galleta leudada en Pesaj, en la festividad, que es penalizado, como dijimos, con muerte prematura celestial, con caret. Entonces, al ser algo tan severo y algo que la gente durante todo el año lo tiene permitido, y es solo por el lapso de una semana que se prohíbe, él tuvo que tomar medidas de restricción para poner a modo de valla. Y dijo, incluso, si fue cocinado con otra especie, con las papas, tampoco voy a permitir. Porque si bien legalmente debería estar permitido, si yo permito ahí, tengo miedo que vengan a permitir también si se cocinó con la matzá. Y ahí está prohibido de la Torá. Cuando es la misma especie, se prohíbe de la Torá. Entonces, yo pongo una valla y digo, ni siquiera con algo de otra especie lo voy a permitir, para que no vengan a permitir con algo de su misma especie. No, en cambio, cuando ya terminó la festividad de Pesaj, que ahí no hay en el consumo del producto leudado la pena de caret, la pena de muerte prematura, ahí vamos a marcar diferencia. Beminó azul, que era viuda, si se mezcló con su misma especie, con la matzá, voy a prohibirlo. Como dijo la viuda, que el producto leudado, la galleta posterior a la festividad, también está prohibido de la Torá. Entonces, no voy a poder consumir tampoco la matzá, porque al ser de la misma especie se potencian los sabores y se prohíbe. Se lo beminó. En cambio, si posterior a la festividad esta galleta fue cocinada con las papas, mutar, va a estar permitido porque no le dio sabor, no transfirió de su gusto, ya que estamos hablando, como dijimos, de masheu, de cantidades ínfimas y muy pequeñas. De shelo bizmano, de shelo beminó, atomino, kuleay lo gazrenan, ya que poner una valla tan lejana de posterior a la festividad con otra especie, con las papas, por el miedo a que la persona venga a confundirlo con la misma especie, sobre eso él entendió que no era necesario poner un vallado y no se van a confundir. Así como durante todo el año él no hizo tampoco
este decreto y no dijo que carne prohibida, carne no kosher que se cocinó con papas, incluso en una mínima cantidad, prohibiría todas las papas por miedo a que vengan a cocinar la carne kosher con la carne no kosher. No, eso es algo muy distante, no se van a confundir, sobre eso no puso ningún decreto rabínico y por lo tanto va a estar permitido al no darle sabor. Esta es la postura y la posición de Rab. Shemuel Amar, Shemuel por su parte él dijo, Hametz Bismanno Bemino Azur. Esta galleta en la festividad de Pesach, si se cocinó conjuntamente con una matzá, va a estar prohibido. Shelo Bemino Mutar. Con otra especie, con papas, permitido. Shelo Bismanno Bemino Shelo Bemino Mutar. Pasado la festividad, se haya cocinado con la matzá, se haya cocinado con las papas, va a estar permitido. ¿Cómo funcionan estas palabras de Shemuel? Hametz Bismanno Bemino Azur. Esta galleta leudada en la festividad, si se la cocinó con la misma especie, con la matzá, va a estar prohibido. ¿Por qué? Shemuel va fiel a su postura, como nombramos hace unos renglones, de Rab Shmuel de Ametadayu. Rab, dijimos conjuntamente con Shemuel, los dos consideran y dicen, Kol Isurim Sheba Torah, cualquier artículo prohibido de la Torah, Bemino Asurim Bemashu, si se mezcla y se cocina con algo de su misma especie, incluso con algo ínfimo, prohíbe. Como dijimos, se potencian los sabores por ser similares y se queda todo completamente prohibido de consumir. Por eso, esta galleta leudada con la matzá, en la festividad de Pesach, prohibiría toda la mezcla. Shelo Bemino pero cuando es con otra especie, él dijo que depende que le transfiera sabor. Y aquí, una cantidad mínima de la galleta no le transfiere sabor a las papas, por eso están permitidas. Shelo Beminan, Atuminan, la gazar. Y esta valla que leímos hace unos renglones que dijo Rab, que van a mezclarse y confundir si es con otra especie y si es con la misma especie, él entiende que la gente no se va a confundir y va a estar atenta y por lo tanto no necesito prohibir cuando fue cocinado con las papas con otra especie y vamos a dejarlo en su regla original. Su misma especie prohíbe con algo ínfimo, con otra especie solo cuando le dé sabor y aquí no le da sabor. Y Shelo Bismanno, cuando nosotros ya pasamos la festividad de Pesach, Ben Beminan, Shelo Beminan, Mutarim. Indistintamente si esta galleta leudada la cocinamos con la matzá o la cocinamos con las papas, va a estar todo permitido. ¿Por qué? Que Rabbi Shimon, eso tiene como dijo Rabbi Shimon, que posterior a la festividad no hay ningún problema de tener provecho y consumir del producto leudado. La prohibición de la Torá rige solamente en la festividad. Entonces aquí, pasada la festividad, no hay absolutamente ninguna prohibición, por lo menos no de la Torá. De la Torá no va a existir prohibición alguna y por lo tanto no va a prohibir la matzá o las papas con las que se hayan cocinado. Rabbi Yohanan y una tercera opinión, Amar, él dijo, Hametz Bismanno, esta galleta leudada en la festividad de Pesach, Ben Bemino, Shelo Bemino, Azur. Benoten Tam. Tanto si se cocinó con la misma especie, con una matzá, o se cocinó con otra especie, las papas, va a estar prohibido si transmite sabor. Shelo Bismanno, pasada la festividad, Ben Beminan, Shelo Beminan, Mutar. Con la misma especie o con otra especie va a estar todo permitido. Y nos explica la Gemara el porqué de la opinión de Rabbi Yohanan. Hametz Bismanno, Ben Bemino, Shelo Bemino, Benoten Tam. El Hametz, esta galleta leudada en la festividad, con la especie, con otra especie, va a depender siempre si transfiere y transmitiría de su sabor. Rabbi Yohanan le tamé. Rabbi Yohanan va también fiel a su opinión a lo largo de todo el Talmud. Rabbi Yohanan Rabbi Yohanan y su gran alumno y compañero Resh Lakish, ambos coinciden y dicen, Kol Isurim Sheba Torah,
todas las prohibiciones, todos los productos prohibidos de la Torá, ben beminam, beshelom beminam, tanto si se mezclan y se cocinan con algo de su misma especie o con otra especie, benoten ta'am, únicamente prohibirían si transmitirían de su sabor. Es necesario aquí aclarar cómo nosotros podemos distinguir si daría su sabor cuando si yo cocino la galleta con la matzá, ambos tienen el mismo sabor. ¿Cómo es posible notar si dio gusto o no dio gusto? Eso nosotros deberíamos tomar como parámetro si estaría cocinándose con otra especie. Estar cocinándose con otra especie, por ejemplo con las papas, ¿le daría sabor a las papas? Si le daría sabor a las papas, también aquí diríamos que le da sabor a la matzá y lo prohibiríamos. No le daría sabor a las papas, tampoco le va a dar sabor a la matzá y vamos a permitirlo. Y esto es lo que el Rabbi Yohanan nos está diciendo. No hay ninguna diferencia entre una especie similar o otra especie. Si daría sabor, prohíbe. No daría sabor, está permitido. En cambio, shelo bisman no, pasada la festividad, ben bevino, shelo bevino, mutarim. Indistintamente si daría sabor o no daría sabor, una vez que estamos posterior a la festividad, todo va a estar permitido. Que Rabbi Shimon, como el señor Rabbi Shimon, que solo durante la festividad está prohibido. Pasada la festividad, no hay ningún problema de consumirlo y tener provecho de él. Por lo tanto, no nos va a prohibir absolutamente ningún otro producto.